Listo, jóvenes. SIU, Grupo de Estudios SIUMAT, Geometría de Líneas Notables. Esta vez lo que vamos a ver en la clase es las aplicaciones sobre las líneas notables y las propiedades que hemos visto más que todo, ¿sí? Ya les mencionaba que cuando ustedes vean la parte de puntos notables, donde van a ver muchas más propiedades relacionadas con la intersección de bisectrices, medianas, mediatrices y en fin. Bien, lo que vamos a ver son algunos ejercicios aplicativos. Empecemos. Mire lo que dice. En un triángulo, a ver, voy a centrar bonito mi hoja, y me dice, en un triángulo ABC se traza la cebiana BE. Vamos a dibujar nuestro triángulo ABC. Bien, vamos a usar el color rojo y vamos a dibujar un triangulito. Miren, ahí está. ¿Sí? Ese triángulo vamos a darle el vértice A. Un momentito. Y ya está. No, un poquito más grande. Ahí está. Esto sería el vértice A. ¿Sí? Vamos a decir vértice B por aquí. Y vamos a decir por aquí el vértice C. ¿Sí? Ahí está. Ya está. Vértice C. ¿Sí? Entonces ya tenemos nuestro triángulo ABC. ¿Sí? Coma, dice. Se traza la cebiana BE. Desde B voy a trazar una cebiana. ¿Sí? Vamos a trazar BE. Pero miren lo que me dicen. Que BE y S son iguales. O sea, desde el vértice B, desde aquí, voy a trazar una cebiana teniendo cuidado que BE, es decir, este punto, esto es la cebiana BE. Pero el segmento BE con S son iguales. Vamos a representarlos, ¿no? Una marca, este segmento y este segmento son iguales. Ya está. Pero también me dicen que AB y BC. AB y BC son iguales. Es decir, vamos a comenzar a poner otra marca por aquí. Entonces vamos a ponerle 1, 2, 3, 4. AB y BC son iguales. ¿Sí? Y la medida del ángulo ABE es 60 grados. La medida del ángulo ABE es 60 grados. Es decir, este angulito que está acá, este angulito que estoy marcando de rojito, ese angulito es 60 graditos. Y te piden calcular la medida del ángulo ACB. ACB, es decir, la medida de este ángulo que vamos a llamar X. ¿Sí? Yo le pregunto a usted, el triángulo, a ver, vamos a escribir aquí. ¿Qué pasó? Ya, vamos a escribir lo siguiente. Aquí. ¿Cuál, profesor? El triángulo BCE en el triángulo BCE. ¿Qué característica tiene? Ese triángulo es isósceles. ¿Ya? Es isósceles. Y si es isósceles, tiene algo muy importante. ¿Sí? Vamos a sombrearlo. Miren, ¿cuál triangulito, profesor? Este triangulito que estoy marcando por aquí. Es isósceles. ¿Ven? Ese es el triángulo isósceles. ¿Ya? Un triángulo isósceles, tal cual lo estamos viendo, tiene dos lados iguales. Es decir, el lado BE, según lo que nos están diciendo,
es igual al lado EC. Pero también sabemos que en todo triángulo a lados iguales se le oponen ángulos iguales. Es decir, la medida del ángulo. ¿Cuál ángulo, profesor? SB, SB debe ser igual a la medida del ángulo EBC. EBC. Es decir, este angulito de acá. Ese angulito de acá también debe de medir X. Ah, profe, es decir, este angulito va a valer también X. ¿Sí? ¿Sí? Pero no queda ahí. Mira, dentro de ese triángulo, ustedes recordarán la propiedad del ángulo exterior. Aquí diremos por ángulo exterior. Fíjense en el triángulo de amarillo. Este ángulo X más este ángulo X le va a dar este ángulo de aquí. ¿Cierto? ¿Qué dicen? ¿Sí? Entonces, ese ángulo de ahí lo vamos a llamar aquí. Ahí está. 2 veces X. ¿Sí? Ese ángulo va a ser 2 veces X. Es decir, por ángulo exterior, la medida del ángulo, ¿sí? SB más la medida del ángulo EBC es igual a la medida del ángulo BEA. BEA. O sea, en líneas generales, X más X es la medida del ángulo BEA. ¿Qué implica ello? Lo que hemos puesto en nuestro gráfico ya. ¿Sí? Que la medida del ángulo BEA es 2 veces X, justificando el paso a paso de lo que estamos haciendo. ¿Listo? Ahora, ¿qué hacemos? Ahora ya casi viene la parte final. ¿Por qué? Porque ahora vamos a decir en el triángulo, a ver, con rojito, ¿no? En el triángulo, campeón, en el triángulo ABC. ¿Qué se cumple? Se cumple que es isósceles, ¿no? ¿Dónde lleva la tilde iso? Creo que en la O, ¿no? Isósceles, ¿ya? ¿Qué se cumple siendo isósceles? Se cumple que, aparte, que ya sabemos que AB y BC, ¿no? Aparte que AB y BC son iguales, que estos segmentos, ese es el triángulo que estoy mencionando, AB y BC son iguales, aparte de ello, a lados iguales se le oponen ángulos iguales. Entonces, aquí diremos que la medida del ángulo BAC es igual a la medida del ángulo ACB, y esto es X, ¿sí? Es decir, este ángulo que está aquí no se aprecia en su verdadera magnitud por la imprecisión del gráfico, pero matemáticamente es demostrable. Ese angulito valdrá X, ¿sí? Y otra cosita, otra cosita. En ese mismo triángulo, ¿sí? En ese mismo triángulo, ¿qué va a decir usted? Ya para finalizar. Mire, en el triángulo ABC. La idea es calcular el ángulo X, ¿no? Este ángulo X más este ángulo X más, ¿quién? Todo este ángulo que es 60 grados más X deben sumar 180 grados. X más X más X más 60, eso me debe sumar 180 grados hexagesimales. 3 veces X
es igual a 120, porque 60 pasaría al otro lado a restar y me quedaría 3 veces x. Por lo tanto, campeón, usted diría que el valor de x que quieres hallar es de 40 grados sexagesimales, ¿no? Muy bien, ahí dando su respuesta, su punto, bonus. Bien, miren ese problemita hermoso, ¿no? ¿Qué dicen? Siguiente. Miren, aquí. En el gráfico, BH es la altura relativa al lado AC. Ah, profe, BH es altura. Entonces, a ver, vamos a hacer algo. Si BH es altura, ese angulito que voy a marcar es 90, ese angulito es 90 grados, ¿cierto? ¿Sí? Ya tenemos ello. Ahora, ¿qué más me dice? Al lado C. Si alfa más beta, ¿quién es el ángulo alfa? Voy a marcarlo de rojo. Esto es el ángulo alfa, ¿sí? Y esto de acá es el ángulo beta. Son dos ángulos exteriores, ¿ya? Esos son dos ángulos exteriores, ¿ya? Entonces, es 320. Aquí nos dan este dato. 320. ¿Qué te piden hallar? El valor de X. X, campeón. ¿Qué podríamos hacer? A ver, ángulo exteriores. ¿Alguna propiedad con ángulo exterior? ¿Mm? A ver, vamos a ver. Miren, si todo esto es beta, este angulito, ese angulito, ¿cuánto sería? Ese angulito sería 180 menos 2 veces beta, ¿sí? Y este angulito que está aquí, este angulito sería 180 grados menos alfa. Ah, perdón, aquí menos beta nada más, ¿no? Menos beta, ¿ya? ¿Sí? Eso de lo que vemos en el gráfico por ángulo exterior. Aquí diríamos por ángulo exterior. ¿Sí? ¿Qué tenemos? Vamos a justificar cada pasillo que hemos dado. ¿Sí? Entonces vamos a escribir la medida del ángulo BAC. BAC es igual a 180 grados menos alfa. ¿Sí? Y mira, la medida del ángulo ACB, ACB es 180 grados menos beta. Es decir, este angulito y este angulito ya sabemos. ¿Sí? Pero, mire usted, por aquí, dentro del siguiente triangulito, que va a ser un poco incómodo sombrear, ¿ven? Este triángulo que estoy sombreando de amarillo, vamos a decir, en el triángulo ABC, ABC, coma, por ángulo exterior, ¿sí? Por ángulo exterior, ¿qué podemos saber? Podemos saber que este ángulo, campeón, BC, ¿sí? Ese ángulo BCH,
que la medida del ángulo BCH es igual a la suma de estos dos interiores, es decir, 180 menos alfa más 180 menos beta, ¿sí? Ese angulito sería 360 grados menos alfa menos beta. Ese angulito sería 360 grados, factorizo el signo negativo, menos, y nos quedaría alfa más beta, ¿sí? Pero, por dato, alfa más beta, esto es dato, ¿cuánto vale? Aquí, alfa más beta vale 320 graditos, ¿sí? Eso quiere decir que la medida de ese ángulo BC, BCH, eso que he marcado de verde, BCH es igual a 360 menos 320, es decir, 40 grados sexagesimales. Este angulito valdrá 40 graditos. Y ya casi terminamos el problema, ¿sí? Esto sería un dato importante en el desarrollo de este ejercicio. ¿Por qué? Porque usted ahora va a decir en el triángulo rectángulo CHB. CHB. ¿Qué va a decir de frente? CHB. X más 40. X más 40 graditos es igual a 90, porque es un triángulo rectángulo. Sus ángulos agudos tienen que ser complementarios. Por lo tanto, X valdrá 50 graditos, campeón. ¿Sí? Esa sería la respuesta, ¿no? Esa sería. ¿Qué clave marcaría? La alternativa B como clave de respuesta, ¿no? Se confabularon ahí los ángulos exteriores, ¿no? Ahí los ángulos exteriores. O también se pudo hacer de una manera mucho más interesante. Mire, mire, más rápido. Vea, voy a copiar. Otro método. ¿Ya? Mire, vamos a ponerlo bonito, organizarlo. Ahí está. ¿Se acuerda de la propiedad del ángulo exterior? A ver, geometría, ángulos, ángulos, triángulos. Aquí. ¿Qué me dice la propiedad? En todo triángulo, ¿sí? La suma de sus tres ángulos exteriores es 360. Mire, beta en el triángulo. Voy a sombrear acá. Mire. Uy, no quiere. Un ratito. Vamos a ver. Ahora sí. Miren el triángulo que voy a sombrear. ¿Ven ese triángulo? ¿Sí? Entonces, en el triángulo, usted dirá aquí. En el triángulo ABC. ¿Qué cosa? Ángulo exterior. ¿Sí? La propiedad. ¿Qué va a decir? Va a decir que alfa es un ángulo exterior. Va a escribir alfa más beta es un ángulo exterior. Beta más. ¿Ve este ángulo que está marcando aquí? Voy a marcarlo de verde. Ese ángulo C también es un ángulo exterior. ¿Sí? Le voy a llamar
y, ¿sí? Más y, ¿sí? Es igual a 360 graditos. Mire, más rapidito. Alfa más beta, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale por dato? Ah, no lo copié, ¿no? Aquí nos faltó un dato, nos faltó copiar esa línea. Acá, esta línea nos faltó. Que alfa más beta valía 320 graditos. Más y es igual a 360 graditos. De aquí y es igual a 40 graditos. ¿Se dieron cuenta? Ahí tenemos. ¿Qué más, profesor? Claro, ahora en el triángulo, miren este triángulo. La teoría nos dice que este ángulo es 90 graditos. Es un triángulo, se trata de BHC, un triángulo rectángulo. Entonces, vamos a decir en el triángulo rectángulo BHC. ¿Sí? ¿Qué se debe cumplir? Que sus ángulos agudos son complementarios, es decir, X más Y es igual a 90 graditos. X es más 40, es 90 graditos. X es igual a 50 graditos, ¿no? Y eso, campeón, sería también la respuesta, ¿no? ¿Vieron? Esa propiedad del ángulo exterior poderosísima, ¿no? Recordando ahí. Bien, campeón. Ahí lo tenemos. Bien. Creo que podemos mover aquí la respuesta, ¿no? Tratando de no ocupar ese espacio. Ahí está. ¿Sí? Ya está. Bien. Otro método, ¿no? Vamos al siguiente. Mire usted, ¿qué nos dice? En un triángulo a veces se traza la bisectriz interior BD y te dan ciertos datos, ¿sí? Te piden calcular la medida del ángulo ADB. Vamos a dibujar. Primero, ¿qué pondríamos? Esquema del problema. ¿Ya? Dibujamos en un triángulo. Ahí está. ¿Sí? Vamos a decir, en un triángulo A, B, C. Se traza la bisectriz interior BD. Voy a trazar. Este es el vértice B. Ahí está. La bisectriz interior, ¿no? Ahí se puede visualizar. Ahí está. Si es bisectriz interior, ¿sí? Este ángulo y este ángulo son iguales, ¿sí? Y este vértice, punto de corte sobre AC es D. Ya está. Si la medida del ángulo BAC, vamos a darle nombre. Ángulo alfa, ángulo alfa. ¿Ya? Si la medida del ángulo BAC, profe, este angulito, le vamos a llamar teta, menos la medida del ángulo ACB, este angulito, está aquí, le vamos a llamar omega, ¿sí? Es 30 grados. Te piden calcular la medida del ángulo ADB. ADB. O sea, nos están pidiendo calcular este angulito.
X, la medida de ese ángulo X. Vamos a escribir el dato aquí, el dato muy importante, ese datazo, que nos están diciendo que teta menos W, teta menos W es igual ¿a quién? Eso es igual a 30 graditos. ¿De qué manera podríamos aprovechar ese dato, campeón? ¿No? Vamos a escribirlo un poquito más pegadito. ¿Ya? Ahí está. Ahora se van a dar cuenta del por qué. Miren. Profesor, miren aquí. Vámonos a las propiedades. A ver, ¿dónde te vi? Ah, aquí. Poderosísimo. Miren. Aquí lo voy a escribir. Y voy a escribir aquí por propiedad. ¿Cuál propiedad? Esa que está acá, mira. ¿Sí? ¿Qué dice? Si en un triángulo yo trazo la altura y la bisectriz interior, ese ángulo formado, ¿sí? Que se va a llamar X, va a ser la semisuma de estos dos ángulos que están aquí, extremos, ¿sí? Mira, ¿qué pasa si yo a partir del vértice B trazo una perpendicular? ¿Sí? Voy a sacar este ángulo X de aquí y lo vamos a marcar indicando que este angulito es X. ¿Ya? Y lo que hemos trazado es una perpendicular. ¿Se dieron cuenta? Ahora mira, este angulito que está aquí, que acabo de marcar, le voy a llamar Y. ¿Sí? Por propiedad, ¿sí? Vamos a dividir nuestra pantalla, ¿sí? Barritas delgaditas. Aquí. Por propiedad, ¿qué podemos decir? Que a ver, ese ángulo que ha marcado Y es igual a teta menos W o W sobre 2, ¿sí? Pero teta menos W es 30 grados. Esto es 30 graditos sobre 2. ¿Vio? Y esto es igual a 15 grados. Es decir, profesor, este angulito Y es igual a 15 graditos hexagesimales. Ahora, mire lo que usted va a decir. Usted va a decir en el triángulo rectángulo BHD, ¿sí? ¿Dónde está H? H es este pie de la altura. Aquí. BHD, ¿no? Apenitas se nota flaquito un triángulo. X y Y son complementarios. X más Y son ángulos complementarios, es decir, suman 90 grados. Pero Y es 15 grados. X más 15 graditos es 90 grados. Por lo tanto, ese ángulo X que estamos buscando es igual a 90 menos 15, nos estaría dando 75 graditos, campeón. ¿Vieron? Y esto sería la respuesta que estamos buscando, ¿no? A ver. Ujú, ujú. Ya, aquí debió ser 5. ¿Ya? Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Entonces, la clave que marcaríamos sería la alternativa D, ¿no? ¿Sí? Aplicación. ¿Ya? Ese angulito vale 30,
Entonces, él es bisectriz, trazo una altura, puedo calcular este ángulo Y por esta propiedad. Y es la semidiferencia de estos dos ángulos. 30 entre 2, eso es 15. Como en el triángulo chiquito, Y y X son complementarios, X más Y 90, X vale 15, 90 menos 15 serían 75 graditos. Y eso sería la respuesta, campeón. Bien, aplicación de la propiedad. Siguiente, profe, o sea que siempre que vea una bisectriz interior y me piden este ángulo, trazo la altura y me acuerdo de esta propiedad, ¿no? Ya que me dan la diferencia de estos dos ángulos que están aquí, ¿no? Interesante, ¿ya? Siguiente, mire, 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 mire. Aquí. A ver, mire, nos dice, en el gráfico alfa más beta es 220. ¿Sí? Alfa más beta. Voy a marcar alfa, no ha salido bien aquí. Alfa es este angulito que estoy marcando de rojo, ¿ya? Y beta es el angulito que estoy marcando de azul. ¿Se entendió? Entonces, nosotros como primer punto vamos a decir aquí por propiedad, a ver, de ángulos exteriores. ¿Cuál es esa propiedad, profesor? ¿Sí? Aquí está, la propiedad de los ángulos exteriores. Vamos a ponerla un poquito más chiquita. ¿Qué me dice? Me dice que en todo triángulo, ¿sí? La suma de los ángulos exteriores es 360 grados. Vamos a darle vértice. Vértice A, vértice B, vértice C. Este puntito, el punto I de intersección. ¿Sí? Mire, este ángulo que voy a marcar aquí, a ver, este ángulo. Este ángulo. ¿Sí? ¿Lo ven? Ese ángulo le voy a llamar el ángulo Y. Y por propiedad de ángulo exterior, alfa es ángulo exterior, beta es ángulo exterior y Y es ángulo exterior. Entonces, ¿usted qué va a decir? Va a decir alfa más beta más Y es igual a 360 graditos. Eso por la famosa propiedad del ángulo exterior. Pero por dato, ¿qué le están diciendo? Que alfa más beta, ¿cuánto suma? Alfa más beta, por propiedad, le están diciendo, campeón, que es 220 graditos, ¿cierto? En consecuencia, si él es 220 y él es 360, 220 pasa a restar, entonces tendremos que Y es igual, 360 menos 220 es 140 grados. ¿Sí? 140 grados. Respuesta parcial. ¿Cierto? Ahora, mira aquí. Voy a marcar este ángulo. A este ángulo que está aquí, le voy a llamar teta. ¿Sí? Teta. Ya hemos calculado que él vale 140 graditos, ¿cierto? Entonces, aquí diremos, del gráfico, vea usted, ¿no es cierto que Y más teta son un ángulo llano? Y más teta deberían sumar 180 graditos, pero Y es 140 grados. Más teta, esto debe darme 180 graditos. ¿Qué implica ello? Ello implica que ese ángulo tetita es 40 grados, campeón. ¿Sí? Ahí está.
Otra respuesta importante y parcial que podemos aprovechar. Tetita es 40 graditos. Listo, profesor. Ya estamos. Por propiedad. De nuevo, profe. Sí, por propiedad. Miren, ¿qué propiedad? Vamos a ponerla aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? La de la estrella delta, ¿no? Vamos a hacerlo más chiquito, de tal manera que pueda quepar. Ups, acá está. Aquí. Ahí está. Esta propiedad. ¿Sí? Mire. Ahí está. Ya tenemos la propiedad. ¿Ven la figura? En el triángulo ABC. ABC. Bisectriz interior X. ¿Sí? Por propiedad, ese ángulo X es igual a 90 graditos más la mitad de teta. Pero en este caso, teta, ¿cuánto vale? 40 graditos. O sea, será 40 grados sobre 2. ¿No? Por lo tanto, ya está la respuesta, ¿no? Ese angulito X es igual a, esto sería 90 más 20 grados. Y hablamos de que X vale 110 graditos. Y la clave que marcaría sería la alternativa A. Y eso sería su respuesta. ¿Sí? Ahí estaría la respuesta, ¿no? Vamos a ponerlo un poquito más acá para entrar en contexto, ¿no? Ahí estaría la respuesta, campeón. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Preguntas, jovencitos? Pregunten. ¿Sí? Nada. Siguiente, siguiente. Vamos a ver. Miren, hay muy bonitos problemas. ¿Ya se dieron cuenta qué propiedad vamos a aplicar? Dos propiedades. ¿Sí? Voy a sombrear un triangulito. ¿Ya? Voy a sombrearlo. Bonito, vamos a sombrearlo. No. Mire esta figura que estoy sombreando. A veces mi lapicito se revela, no quiere marcar. Ahí está. Mira, 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 mira esa figura. Es importantísimo eso que estoy sombreando. Ahí le vamos a aplicar esa propiedad de las bisectrices interiores dentro de un triángulo. Ahí, mira. Ya salió ya. ¿Ven? Ahí. Vamos a darle vértices, ¿ya? Vértice A. Vértice A, te decía. Vértice B. Vértice C. Vamos a darle a él el punto P. Aquí. Al pie de esta perpendicular. Aquí. El punto H. Y este punto le vamos a llamar el punto D. Y a él el punto E. ¿Sí? Entonces, vamos a decir por propiedad en donde el triángulo BCD, BCD, ¿qué propiedad, profesor? Vamos a aplicar esta propiedad de la estrellita delta. Vamos a achicar esto un poquito más. Ahí es suficiente. Un poquito más. Ahí. ¿Ya? ¿Qué te dice? Que si yo tengo dos bisectrices interiores, el ángulo formado por dichas bisectrices es igual a 90 más la mitad del tercer ángulo de dicho triángulo. Mire este angulito. ¿Ven ese angulito que estoy marcando?
A ese angulito le voy a llamar Y, ¿sí? Y. Y, bisectriz interior, ¿sí? Se intersectan en el punto E. Entonces, por esta propiedad, Y vendría a ser a 90 grados más la mitad de 70, o sea, 70 grados sobre 2, por propiedad. ¿Sí? Ahí está. Eso de ahí. Ahora, esto es 90, vamos a escribir aquí, 90 graditos más 35 grados. Y valdría 125 graditos sexagesimales, ¿sí? Y eso sería un dato importante. ¿Lo podemos escribir? Claro. Él vale 125 grados, ¿sí? Ahora, miren, de nuevo, vamos a escribir en el triángulo ABC. Propiedad. ¿Sí, campeón? ¿Qué propiedad? Justo esta poder... No, no es esta, disculpen, excuse me. Es esta de acá, de la que nos habla cuando nosotros, ¿sí? ¿Qué hacemos? Trazamos dos perpendiculares. Mire el triángulo ABC. Trazo una perpendicular y trazo otra perpendicular. El ángulo formado por esas perpendiculares se llama Y. ¿Sí? Y. Entonces, este ángulo es 180 menos X. En este caso se llama X. Es 180 menos teta. Entonces, aplicando esa propiedad ahí, usted dirá que Y es igual a 180 grados menos X. Si usted quiere X, va a decir que es 180 menos Y. O sea que X es 180 grados menos Y. Pero Y se ha calculado que vale 125 grados. 125 grados. ¿Sí? Por lo tanto, ese valor del ángulo X que tanto estamos queriendo encontrar será 180 grados menos 125. Hablamos de 55 grados, ¿sí? 55 graditos. ¿Bien? ¿Se me está escuchando? Sí, ¿no? Listo. Ahí tenemos la respuesta. X vale 55 graditos y la clave que marcan es la alternativa B, ¿no? Más o menos ahí les estoy mostrando las propiedades que vamos utilizando a lo largo que vamos desarrollando estos ejercicios, ¿no? De aplicación. Demanda bastante abstracción, bastante visualización del problema y obviamente tener presente estas propiedades, ¿no? Seguramente ustedes viendo el video y repasando van a poder recordar con bastante facilidad estas famosas propiedades. Siguiente. Miren, ¿qué nos dice? Nos dice, en la figura halle el valor de X. Este es el ángulo X. ¿Sí? Mire, él es una bisectriz interior. Él es otra bisectriz interior. ¿Sí? Lo que podemos hacer de repente es buscar una propiedad donde hayan bisectrices exteriores, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer eso? Mire usted, voy a hacer lo siguiente. Voy a prolongar este ladito. ¿Ves el ladito? Lo he prolongado. He prolongado este ladito. Vamos a darle nombres.
¿ya? El vértice A, este es el vértice B, este es el vértice C, D, y a este punto le vamos a llamar E. Y vamos a prolongar el lado AB y el lado CD. Vamos a prolongarlos, ¿ya? Miren. Ya. Vamos a uy, no sé la regla. Vamos a ver la regla. Más o menos la prolongación. Ahí. ¿Ven la pantalla? Ahí está. Y lo he prolongado hasta que se corten en un punto. A ese punto le vamos a llamar el punto F. ¿Ya? Miren, miren. ¿Ven el triángulo AFD? Él es ángulo exterior. ¿Sí? Ahora mire usted. Vamos a mover este C por aquí. Más aquí, a este vértice. Obviamente ese es el vértice C. ¿Ve? Aquí. ¿Sí? El vértice C. Ahora miren, voy a prolongar este ladito. Uy, disculpe usted. Regla. Este ladito, nada más, así de sencillito. ¿Sí? Ve usted, este segmento y este segmento. Yo le pregunto, ¿este ángulo se llamará beta? ¿Cómo se llamará ese ángulo? Beta. ¿Sí? Pero también por ángulos opuestos por el vértice, este otro ángulo que aparece aquí también se llamará beta. ¿Vio? Ajá. ¿Qué más, profesor? Mire usted, présteme atención, présteme atención. ¿Sí? Mire, ¿qué otra cosa? Este es el vértice C, ¿no? Ahí está. A este vértice le habíamos llamado el vértice C. Y voy a mover B también, por una cuestión de... Vamos a mover B por aquí. Y voy a hacer lo propio aquí. Voy a prolongar EB. Miren. ¿Y para qué prolongué? Présteme atención. ¿Ve este ángulo alfa y esta porción de acá? Por ángulos opuestos por el vértice, ¿sí? Ese angulito será alfa, ¿sí? Pero, vea usted, si este es ángulo de alfa, este ángulo de acá, o sea, B podría estar ahora acá, este angulito de aquí también sería alfa, ¿no? Vea, mire, este es un ángulo exterior a este triángulo, ¿sí? Voy a sombrear el triángulo para que cuando les ponga la propiedad, al toque me digan algo interesante. ¿Sí? Entonces, vamos a aplicar la propiedad. Vamos a decir aquí en el triángulo AFD. AFD. ¿Qué le vamos a aplicar? Propiedad. ¿Sí? Vamos a buscar este angulito, campeón. Ese angulito. Y a este angulito le voy a llamar Y. Mira la propiedad que vamos a aplicar. Se parece a la que conocimos la vez pasada como el pescadito. ¿Sí? ¿Ve? Esta es la dichosa propiedad que voy a aplicar. Ve usted, en un triángulo trazo una bisectriz exterior y otra bisectriz exterior. Este ángulo y este ángulo que está aquí guardan una relación. ¿Ven? X es igual a 90 menos teta medios. ¿Cómo, profesor? Sí. Entonces, llevando
esa propiedad del pescadito, aquí diríamos que Y, este ángulo Y, ¿sí? Voy a escribir, es igual a 90 grados menos teta medios, ¿sí? Pero ¿quién es teta? Haciendo una observación de las figuras que estoy marcando. ¿No? En el triángulo en el triángulo BEC era, disculpe usted, un lapsus. BS, en el triángulo BS. Este es el triángulo BS, bisectriz exterior, bisectriz exterior. Este angulito es 90 graditos. Entonces, Y es 90 menos 90 medios. Y hablamos de 90 grados menos 90 medios, la mitad de 90 es 45. Quiere decir que ese ángulo Y vale 45 graditos, ¿sí? ¿Y por qué es importante esto? Este señor valdría 45 grados. Porque ya terminamos el problema, jovencito. Porque usted ahora va a decir en el triángulo AFD. AFD. Propiedad, ¿no? ¿Cuál triángulo, profe? AFD. En el triángulo grandote que se generó. En ese triángulo grandote que se ha generado, campeón, usted va a aplicar la propiedad que es la clásica de clásicos, que la suma de los ángulos interiores en todo triángulo rectángulo, ¿cuánto es? 180 grados. Es decir, este ángulo X más 60 más este ángulo de 45 le debe dar 180 grados. Usted plantea X más 60 más 45, esto es 180 graditos. Pasa a restar. 180 menos 60 es 120. 120 menos 45 es, ¿cuánto saldría X? Por lo tanto, X valdría 75 o 65. A ver, 180 menos 100, sí, 75 graditos. Ahí está. Y la clave que usted marcaría sería la alternativa D como clave de respuestas, ¿no? Ahí tiene esos problemas bonitos ahí, ¿no? Interesante. Interesante, miren. Un trazo adicional, prolongamos y reconocemos a estos ángulos opuestos por el vértice, ¿sí? Como ángulos exteriores de este triangulito que está aquí. Conocemos este ángulo y en el triángulo grandote por suma de ángulos interiores. ¿Bien? A ver, vamos a ver el siguiente. ¿Qué nos dice? Nos dice, en el gráfico, calcular el valor de X. ¿Cómo haríamos? Y se parece a, miren, voy a poner aquí, voy a sombrear. Y este problemita es bien parecido al anterior, porque ahora voy a prolongar este ladito. ¿Sí? Ahí está. Y voy a prolongar este ladito. Y se da la famosa propiedad del pescadito. ¿Sabe por qué? Porque si este ángulo es teta, por opuestos por el vértice, este ángulo que está aquí también valdrá teta. ¿Ve? Y por aquí, mire, si este ángulo es beta, por opuestos por el vértice, este ángulo que está aquí
también valdrá beta. Y por aquí usted tiene beta. Ajá, vértice. Vamos a ubicarnos. A, B, C y a este punto D. En el triángulo ABC, coma, por propiedad. Y ya salió. ¿Cuál propiedad, campeón? La del pescadito. ¿Vea? Aquí. Ahí está. ¿Qué te dice la propiedad del pescadito? ¿Sí? En un triángulo, si trazo las dos bisectrices exteriores en los vértices A y C, estos se intersectan formando el ángulo X. Este ángulo X es igual a 90 menos la mitad del ángulo opuesto. O sea, este ángulo X es igual a 90 graditos menos la mitad de 80. X es 90 menos 40. ¿Sí? Por lo tanto, ya sabemos, ¿no? X valdrá 50 graditos. Una aplicación de esa propiedad del pescadito, ¿no? Una aplicación. La clave que usted marcaría sería la alternativa E, campeón. ¿Bien? Una aplicación directa. Solamente teníamos que prolongar este lado y por opuestos por el vértice sería teta, bisectriz interior. Por opuesto, prolongo este lado y por opuestos por el vértice, beta, bisectriz interior. Se cortan formándolo en el ángulo X y este ángulo X es 90 menos la mitad de este ángulo que es 80. Por propiedad, ¿no? Esa propiedad del pescadito que está ahí. Bien, siguiente. Vamos a ver qué nos trae este ejercicio. ¿Qué hacemos acá? ¿No? Aquí este es el ángulo M. Miren, este es el ángulo M. ¿Ya? ¿Qué podríamos hacer? Lo que podríamos hacer es darnos un poquito más de espacio. Voy a bajar. Voy a bajar un poquito. ¿Ya? ¿Saben por qué? Vamos a poner la solución. Ups. A ver. Osh. Aquí. Por acá. ¿Qué va a hacer, profesor? Voy a seguir bajando esto un poquito más. Y eso también. ¿Ya? Mire lo que vamos a hacer, ¿ah? Vamos a ponerle por propiedad. ¿Qué propiedad? ¿Ya la reconocieron? La propiedad de la mariposita. Lo vimos en la clase pasada. No. Esa propiedad es. Un poquito más pequeño. Ahí está. Esta propiedad. ¿Qué me dice? Que si ese ángulo es X. ¿Qué pasó? ¿Aló? Si ese ángulo es X, X es la mitad de teta. O también podemos decir que teta es 2 veces X. Entonces, del gráfico, yo puedo escribir que este angulito que está aquí es 2 veces X.
¿Sí? Aquí vamos a poner por propiedad en. ¿Qué figura? En esta figura. A, B, C, D. Vamos a ponerle el D. A, B, C, D. A, B, C, D. ¿No? Bisectriz interior, bisectriz exterior, X. X es la mitad de teta, pero teta es el doble de X. Si él es X, él es 2X. Hasta ahí todo bonito. Ya nos sirvió esta propiedad, ¿no? Entonces eh, diremos que la medida del ángulo ABC es 2 veces X. ¿Sí? Eso de ahí hemos trazado en virtud a esta propiedad. Pero, ¿qué falta, profesor? Falta algo. Miren, voy a hacer algo. Voy a prolongar este lado. ¿Eh? Ahí está. Mira, he prolongado ese lado. ¿Sí? A ver, vamos a ver, hacer algo. Porque me va a faltar espacio. Y como me va a faltar espacio, voy a poner esta propiedad aquí. Ahí está la propiedad. ¿Sí? Porque necesito el espacio. ¿Ya? ¿Y por qué prolongado? Porque este ángulo es ángulo exterior, ¿cierto? Y hemos dicho que este angulito, ¿cuánto valía? Valía 2 veces X, ¿no? ¿Saben? Ahora nos vamos a fijar en esta figura. A ver. Voy a pintar el triángulo ABC. ¿Ya? Y ese ángulo que he marcado de verde, le voy a llamar Y. Entonces, ¿qué vamos a aplicar? Vamos a aplicar lo siguiente. Usted va a decir en el triángulo ABC. Propiedad de ángulo exterior. O sea, la propiedad que nos dice que en todo triángulo la suma de los ángulos exteriores es 360. Hoy no quiere. Ya, aquí, más pequeñito. Ahí está. Esta propiedad. ¿Sí? En este triángulo, ¿quiénes son los ángulos exteriores? Mire, Y es un ángulo exterior. 2N es otro ángulo exterior. Y M es otro ángulo exterior. Entonces usted va a decir Y más 2N más M es 360 grados hexagesimales, ¿sí? O si gusta, el orden de los sumandos no altera la suma total, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Y más M más N, que son ángulos exteriores para el triángulo ABC, es 360. Pero, por dato del problema, a usted le están diciendo que M más 2N, eso es 230 graditos. ¿Sí? De aquí usted va a decir tranquilamente que Y sería 360 menos 230. 360 menos 230 es 130 graditos.
Y ya tenemos ya casi todo resuelto. ¿Por qué? Porque si él vale, te repito, si él vale 130 graditos, usted está observando que este ángulo y este ángulo son o forman un ángulo llano. Es decir, deben sumar 180 grados, ¿no? Del gráfico campeón, ¿sí? ¿Qué diremos? Diremos que 2 veces x más 130 grados, eso es 180 grados. Y finalmente usted dirá, 2 veces x es igual a 50 graditos, ¿cierto? Porque pasa a restar. Y por lo tanto, aquí diremos que x, por lo tanto, x valdrá 25 graditos. ¿Vieron? Y ahí tenemos la respuesta a este ejercicio. La clave que marca usted sería la alternativa B. Eso sería su respuesta, ¿no? Dos propiedades, la de la bisectriz interior y exterior y la de los ángulos exteriores que deben sumar 360 y finalmente estos dos ángulos son suplementarios o forman un ángulo llano, deben sumar 180 grados. Y nos salió la respuesta para ese angulito X, campeón, ¿no? A ver. Siguiente. Una más, ya para despedirnos. ¿Sí? Mire, ¿qué nos dice? En la figura, calcular X, profe, bisectriz interior, pero no se cortan, profe, no se cortan. Yo no puedo afirmar que ellos son iguales. No puedo afirmar eso. ¿Sí? No puedo afirmar que esto es una paralela a él, porque sería bonito. 2 teta es igual a beta, beta vale 2 teta, alfa es igual a teta. Si él es teta, teta, 2 teta, 4 teta, 8 teta y 2 teta, 10 teta, teta vale 18, ¿no? Podríamos afirmar si fuera paralelo. Entonces tenemos que proceder de otra manera. ¿Cuál sería? Mire, este segmento que está aquí, vamos a darle vértices. Vértice A, vértice B, vértice C. ¿Sí? A este punto, vamos a llamarle el punto P, y a este punto, el punto Q. ¿Sí? Vamos a prolongar a Q. Vamos a hacerlo. Ahí está. Voy a prolongar a Q. ¿Sí? Y voy a prolongar CP hasta que se intersectan en un punto, ¿sí? Al cual llamaremos el punto R. R. Ahora sí, mira. ¿Sí? Es más, voy a mover, aquí. Él es P y él es Q. ¿Ya? Ahora, mira, necesito toda tu atención. ¿Sí? Mira, vamos a extraer la figura siguiente. ¿Ven el triángulo ABC? Bisectriz interior, bisectriz interior. ¿Podemos decir cuánto vale este ángulo que se forma? Ese ángulo X. ¿Cuánto valdría? ¿Ah? Propiedad. Aquí está. No te preocupes. Aquí vamos a ponerlo. Ese ángulo X que se forma según esta propiedad, ¿sí? Aquí lo voy a escribir, ¿sí?
por propiedad, este triángulo ABC. Bisectriz interior, ¿sí? Por propiedad, la medida del ángulo, ¿qué ángulo? ARC. ARC es X. Y X es ¿cuánto? 90, perdón, 90 grados menos la mitad de este angulito. O sea, es 90 menos la mitad de 4 teta. 90 menos 4 teta sobre 2. X es igual 90 menos 2 teta. Ahí está. ¿Sí? L es 90 menos 2 teta. Ahora mire el siguiente gráfico. Voy a extraer del gráfico. Miren, ya salió ya. Voy a extraer una porción de ese gráfico. Por aquí y por aquí. ¿Sí? Voy a dar los vértices para que lo reconozcan. Esto es R. L es Q y L es P. Ese angulito es teta. Este angulito es 2 teta. Y el ángulo que hemos encontrado, este ángulo de acá, del vértice R, es 90 menos 2 teta. Por ángulos opuestos por el vértice, este angulito será teta. Y este otro angulito será 2 veces teta. ¿Se dieron cuenta? En el triángulo QRP, este triángulo chiquito, lo he sacado acá afuera. ¿Qué podemos apreciar? Podemos apreciar que teta más 2 veces teta más 90 graditos, ¿sí? Más, la propiedad es más 2 teta por ángulos interiores de un triángulo cualquiera es 180 grados. Por aquí usted va a tener teta más 2 teta más 2 teta son 5 tetas. Él pasa a restar 5 teta es 90 graditos. Por lo tanto, sabemos que 5 por 18 me da 90. Tetita es igual a 18 grados, ¿no? Y es justamente lo que nos estaban pidiendo calcular. En consecuencia, la clave a marcar sería la alternativa C, ¿no? Entonces, un poquito que también, ¿no? Prolongamos y aplicamos esta propiedad para encontrar la relación entre este ángulo y este ángulo. El triángulo QRP lo extraemos aquí afuera para visualizarlo mejor y nos damos cuenta que conocemos sus ángulos interiores en términos de teta, por lo tanto la suma de sus ángulos interiores es 180 y de ahí calculamos que teta vale 18 graditos. ¿Ya? Listo. A ver, ¿qué hacemos ahora? Uno más para finalizar. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, campeones? Dicen, en el gráfico BF es bisectriz del triángulo ABC. Ajá. BF es bisectriz del triángulo ABC. Es decir, que este ángulo que está aquí y este ángulo que está aquí, ¿cómo son? Iguales. ¿Sí? Sí, ABC, o sea, todo este ángulo mide 100 grados. Es más, esto será 50 graditos, ese ángulo que estoy marcando de rojito, y este otro angulito también valdrá
50 graditos. ¿Ven? Y la medida del ángulo BAC, la medida del ángulo BAC, es 3 veces la medida del ángulo ACB. Eso quiere decir que si este ángulo usted le llama tetita, este ángulo que está aquí necesariamente tendrá que llamarse 3 veces teta, porque le dicen que la medida de este ángulo es 3 veces la medida de este ángulo que está aquí. Aquí. Halle la medida del ángulo, halle el valor de alfa. Él es alfa. ¿Sí? Ahora voy a sombrear un triángulo. Vea, yo le pregunto a usted, ¿este ángulo cuánto valdrá? Voy a usar otro color. Ese ángulo. Si aquí te dice que él es 90, él es 45, si todo es 90, ese angulito que acabo de marcar será 45 graditos, ¿sí? ¿Sí? Mire, en el triángulo BHF, bisectriz interior, bisectriz exterior, si él es alfa, por propiedad, ¿este angulito cuánto vale? 2 veces alfa. ¿Se acuerdan? Esta propiedad. Voy a mostrarla nada más. A ver, ¿ven? En esta propiedad. ¿Sí? Si este angulito formado por la bisectriz interior y exterior en un triángulo es X, este ángulo teta, X es igual a la mitad de teta. O sea, teta es el doble de X. Si él es alfa, él es 2 alfa. ¿Sí? Esa propiedad. ¿Ya? Vamos a terminarlo rapidito. ¿Qué otra propiedad, profesor? Mire usted aquí. Justo esta propiedad. Si yo en un triángulo ABC tengo la bisectriz y la altura, este ángulo es la semidiferencia de estos dos extremos. Ajá. Profesor, aquí, en el triángulo BHF. BHF. O sea, ABC. Total. ABC. En el triángulo total. Él es bisectriz. Él es altura. ¿Sí? En el triángulo total. Olvídate de esta parte. ¿eh? En el triángulo total, él es bisectriz y él es altura. Eso quiere decir que 2 alfa es igual a 3 teta menos teta sobre 2. ¿Sí? 2 alfa es igual a teta. ¿Sí? Esto implica que alfa es teta medios. ¿Sí? Teta medios. ¿Sí? De aquí. Despejamos eso. ¿Ya? Ya utilizamos esta propiedad. Salimos. Vamos a marcar aquí. Mira, ya sé la relación de alfa. Ahora, ¿qué nos queda? Facilito, campeón. Seguimos en ese triángulo. Seguimos en el triángulo ABC. En el triángulo ABC, este ángulo vale 3 teta. Este ángulo vale teta y todo, según el dato, porque él es bisectriz, 50 más 50. Es decir, 3 teta. ¿No? 3 teta más 100 es 180 grados sexagesimales. De aquí
4 veces teta es 80 grados, ¿no? Y tetita valdrá 20 grados. ¿Se da cuenta? Otro dato importante. Finalmente, si a esta expresión le digo la expresión 1 y a esta expresión le digo la expresión 2, ¿sí? Usted dirá finalmente de 2 en 1 en la expresión 1, ¿sí? ¿Qué escribirá? Que alfa es teta medios, pero teta vale 20 graditos. 20 graditos dividido entre 2, por lo tanto, el valor del ángulo alfita que estamos buscando será de 10 graditos. ¿Vieron, campeones? Y es así como calculamos la medida de ese ángulo alfa que vale 10 graditos. ¿Sí? Entonces, es así como llegamos al final de esta presentación.